después de mi muerte, mis padres firmaron el formulario de consentimiento para la donación de órganos y trasplantaron mis retinas a Ana, su querida hija adoptiva. Ana se casó con mi propio hermano y finalmente se convirtieron en una verdadera familia. Competí con Ana toda mi vida y al final no conseguí nada más que desolación. Cuando me dieron una segunda oportunidad en la vida, decidí vivir para mí y, de forma inesperada, al final encontré la felicidad. Nací de nuevo y volví al día en que Ana llegó a mi casa. Si hubiera renacido un poco antes, tal vez habría podido evitar que los padres biológicos de Ana fallecieran o incluso amenazar con suicidarme para impedir que mis padres la adoptaran. Pero ahora ella ya está aquí. Es demasiado tarde para hacer una escena. Ana es la hija del mentor de mi padre, la hija mayor de un renombrado pintor que la cuidó como a una perla en sus manos desde la infancia. Demostró un talento extraordinario para la pintura, pero padecía una enfermedad ocular desconocida que hacía que su visión fluctuara de forma impredecible, con el riesgo constante de quedarse ciega. Su mentor y su esposa llevaron a Ana por todas partes buscando tratamiento médico, pero ambos fallecieron trágicamente en un accidente, dejando sola a la joven Ana. La infancia de Ana fue absolutamente miserable. Así que, cuando mis padres la vieron por primera vez, inmediatamente decidieron tratarla como si fuera suya, incluso valorándola más que a mí, su hija biológica. Wendy, ¿no siempre has querido tener una hermana mayor? A partir de ahora Ana será tu verdadera hermana, ¿no estás feliz?, dijeron mis padres, mirándome con ojos tiernos y esperando que aceptara de todo corazón a esta hermana adoptiva. En mi vida anterior, a los 7 años, fui verdaderamente feliz, creyendo que el mundo me había dado un nuevo y cálido miembro de la familia, dispuesta a compartir mi amor con esta hermana de rostro amable. Nunca imaginé que Ana era una ladrona. Ella no quería compartir mi amor equitativamente, sino apoderarse de todo para sí misma. Wendy, papá sabe que eres muy sensata. La hermana Ana no goza de buena salud. Aunque seas la hermana menor, necesitamos que ayudes a mamá y papá a cuidarla, ¿puedes hacerlo? Antes de que pudiera responder, las lágrimas ya brotaban de los ojos de Ana. Sé que debe ser difícil para mi hermana aceptarme, ¿quién querría compartir el amor de su familia con alguien más? No te preocupes, hermanita, regresaré al orfanato. A veces realmente sospecho que Ana también pudo haber renacido. ¿Cómo puede una niña de 8 años ser tan calculadora? Antes incluso de que yo mostrara alguna oposición, ella ya me había puesto la etiqueta de celosa. Mamá secó las lágrimas de Ana con ternura y le dijo, no llores, Ana. ¿No te hace bien para la vista, y por qué sigues llamándonos tío y tía? Te lo hemos dicho, desde hoy somos tu mamá y tu papá. Ana levantó su delicado rostro con lágrimas brillantes aún adheridas a sus pestañas. Su expresión era una imagen de gratitud abrumadora, suficiente para derretir el corazón de cualquiera. Mamá, papá, ahora tengo una mamá y un papá. Por un momento, los tres se abrazaron y lloraron juntos, sin que nadie recordara pedirme mi opinión. Ana tenía ese tipo de magia. Esa noche, mis padres me hicieron compartir habitación con Ana. Me quedé quieta, sin poder dormir, calculando cómo independizarme y salir de esa casa lo antes posible. Después de todo lo ocurrido en mi vida pasada, entendí que desde que Ana irrumpió en nuestra familia, mi madre, mi padre y mi hermano se habían convertido en posesiones exclusivas de ella. A altas horas de la noche, Ana se levantó de la cama en silencio. Entrecerré los ojos, fingiendo dormir, y la observé mientras corría directamente a la habitación de nuestros padres. Mamá, papá. Está muy oscuro, me duelen los ojos, tengo mucho miedo. Mis padres, cegados por la compasión, ni siquiera consideraron cómo Ana podía encontrar el camino a su habitación en una casa desconocida y al mismo tiempo sufrir de repente por los ojos. La abrazaron con fuerza, con el corazón dolorido por ella, al borde de las lágrimas. No tengas miedo, Ana, mamá y papá están aquí. Ana tembló mientras se acurrucaba en el abrazo de su madre, pareciendo completamente asustada. Mamá, papá, ¿de verdad puedo quedarme en esta familia? ¡Guau, guau! Justo ahora, hermanita. Al oír eso, mi corazón dio un vuelco. En el instante siguiente, sin darme explicación, papá irrumpió en mi habitación y me sacó de la cama mientras fingía dormir. ¿Qué le dijiste a Ana? ¿Cómo pudiste ser tan desconsiderada?
Ana siempre ha sido frágil desde la infancia y su pasado es tan lamentable, ¿no puedes ceder ante ella? No seas así. Wendy aún es pequeña, enséñale más y lo entenderá. Mamá intentó persuadir a papá con sus palabras, pero seguía abrazando a Ana con fuerza, sin mostrar intención de venir a protegerme. Al final, se llevaron a Ana a su habitación y me dejaron afuera, todavía en mi pijama fina. Antes, mamá siempre venía a verme en mitad de la noche para comprobar si dormía bien y arropándome antes de irse. Parecían haber olvidado que solo era una niña de 7 años. También tenía miedo de la oscuridad, del frío, y a una edad en la que necesitaba el amor de mis padres más que nunca. En su vida anterior, Ana solía hacer esto. Primero fingía que su problema ocular se había agravado y luego se aprovechaba de la compasión excesiva de mis padres para inventar mentiras y manchar mi nombre. De niña fui tomando conciencia del peligro. Desde que llegó, pasé de ser la dulce y adorable hija de mis padres a convertirme en una niña mala a sus ojos. Así que empecé a competir con Ana en secreto, siguiéndole cada paso. Lo que Ana tuviera, yo también tenía que tenerlo. Ana era experta en fingir delante de los demás, interpretando a la chica dulce y tímida que siempre cedía. Esto solo hacía que mamá y papá se sintieran aún más en deuda con ella. He competido con Ana toda mi vida y nunca pude ganarle. Incluso mi hermano, que solía ser el que más me hacía daño, cayó bajo el hechizo de Ana. Todo el mundo en el ámbito del arte sabe que nuestra familia tiene una hija adoptiva, Ana, lastimosamente delicada y genial, y una niña biológica, Wendy, envidiosa e inútil. En esta vida he decidido dejar de competir con Ana. Quiero vivir la vida que realmente deseo. Temprano por la mañana siguiente, la risa de Ana y las alegres voces de mis padres se oían desde el comedor. Bajé las escaleras en silencio y vi a Ana sentada en mi sitio de siempre, comiendo con mis cubiertos favoritos. La atmósfera armoniosa de antes se rompió de repente cuando me vieron, como si fuera una intrusa que se entrometía en su familia. El rostro de mamá se iluminó de vergüenza. Wendy, te levantaste muy temprano hoy. Ana todavía no tiene sus propios cubiertos, así que usa los tuyos por ahora. ¿Podrías usar tu juego de cubiertos para hermanos? Me niego. No me gusta tomar lo ajeno. Todos interpretaron mis palabras como una indirecta hacia Ana. Papá, todavía enfadado por el incidente de ayer en el que supuestamente intimidé a Ana, vio como su expresión, normalmente amable, se ensombrecía considerablemente. Miré la leche, el sándwich y los huevos con bacon en la mesa, todo lo que le gustaba a Ana. Soy intolerante a la lactosa, así que suelo desayunar con GE. Ah, olvidé que no puedes beber leche, intervino mamá apresuradamente. Te prepararé una taza de leche de soja más tarde, dijo, intentando suavizar las cosas y ocultar lo mucho más atenta que era con su hija adoptiva que conmigo. Con un fuerte ruido, papá golpeó su taza sobre la mesa y regañó irritado. ¿Desde cuándo hay tantas reglas? La mimas demasiado. Se está saliendo de control a tan temprana edad. No tenemos tiempo que perder, necesitamos llevar a Ana a otra escuela más tarde. Si fuera la de antes, esas palabras me habrían destrozado el corazón y habría tenido un ataque de ira sin pensarlo 2 veces. Pero ahora lo único que sentía era entumecimiento. Me senté tranquilamente en un rincón de la mesa, observando a Ana mientras comía con la cabeza gacha y una sonrisa satisfecha jugando en las comisuras de sus labios. Pero cuando volvió a levantar la vista, su carita ya estaba llena de tristeza. Papá, no digas eso de mi hermana. A diferencia de mí, ella ha sido mimada y apreciada desde la infancia. Es natural que sea un poco voluntariosa. Simplemente demuestra cuánto la amas. Una vez más, mis santos padres se conmovieron hasta las lágrimas. ¿Cómo podría haber una niña tan angelical en el mundo? En comparación, yo, que lo tuve todo desde la infancia pero seguí siendo tan voluntariosa, era realmente demasiado irracional. Sus miradas hacia mí estaban una vez más cargadas de profunda desilusión. Pero no me importó. En mi vida pasada ya casi había cortado lazos con mis padres y ya no me importaba cómo me veían. Podría ganarme fácilmente el favor de Ana desempeñando el papel de una hermana menor sin cerebro y fácilmente controlable. De esa manera seguiría siendo la buena hija de mamá y papá, capaz de aprovechar cualquier resto de afecto que pudieran guardarme después de su cariño por Ana.
pero me aseguraré de que Ana sepa que el amor y los lazos familiares que tanto se esforzó por obtener son absolutamente inútiles ante mis ojos. Cuando la feliz familia de 3 regresó a casa después de completar los procedimientos de transferencia de Ana, yo ya había desocupado voluntariamente mi habitación original, trasladando todas mis pertenencias al cuarto de servicio sin uso. No fue una concesión a Ana, solo mi manera de preservar algo de espacio privado para mí. Papá me dio una suave palmadita en la cabeza y dijo: Wendy es muy sensata, realmente es la buena hija de papá. Un niño pequeño podría haberse sentido orgulloso al escuchar estas palabras, pero habiendo vivido una segunda vida, entendí el mensaje subyacente, solo simpatizando con Ana en todo momento, sacrificando mi propia felicidad para complacerla, podría calificar como su buena hija. Ana irrumpió en mi habitación sin ser invitada a mirar alrededor. Cuando vio el conjunto completo de materiales de arte que mis padres me habían comprado anteriormente, su carita de repente se puso pálida y se arrojó débilmente a los brazos de mamá, sollozando: «Guau, guau, yo también quiero dibujar despreocupada como mi hermana». Mamá me miró con dificultad, dudando por un largo tiempo antes de finalmente hablar. «Lo siento, Wendy. Por el bien de Ana, ¿podrías guardar tus cosas de dibujo por ahora? Aquí vamos de nuevo». Desde que apareció Ana, mi espacio vital se fue reduciendo cada vez más, hasta que finalmente ni siquiera me permitieron tener mis propios pasatiempos y sueños. Lo mismo ocurrió en mi vida pasada. Ana no podía dibujar durante largos periodos debido a su mala vista. Entonces me vi obligada a reducir cada vez más mi tiempo dedicado a pintar. A pesar de ser hija de un pintor, no podía comprar libremente materiales de arte ni asistir a clases de capacitación, todo porque podría molestar a Ana si lo veía. Sin embargo, Ana podía acurrucarse en los brazos de papá y aprender a pintar de su mano. Cada una de sus obras fue enmarcada cuidadosamente, mientras que mis pinturas tuvieron que permanecer ocultas en el fondo de la caja de arte. Incluso durante el momento crucial de nuestros exámenes de ingreso a la Universidad de Arte, Ana de repente desarrolló problemas de visión a mitad del examen y no pudo completarlo. Al enviar nuestro trabajo, cambió los nombres en nuestras pinturas. Cuando salieron los resultados de admisión, inmediatamente reconocí que el excelente examen etiquetado con el nombre de Ana era en realidad mío. Le rogué a mis padres que me defendieran, pero ellos simplemente abrazaron a Ana, que lloraba histéricamente, y me aconsejaron que fuera más generosa. «Wendy, siempre puedes volver a tomar el examen el año que viene, pero a Ana no le queda mucho tiempo, ¿sabes? Podría perder la vista en cualquier momento. Ana ha tenido una vida muy dura desde la infancia. Simplemente déjale tener esto. El año que viene seguro que aprobarás». Dicen que es fácil, pero quién sabe cuánto tiempo pasé practicando en secreto, a pesar de no tener el talento de Ana. Pintando en la oscuridad todas las noches, casi me arruiné los ojos. Grité desesperada. ¿No fue suficiente para ella haberme robado a mis padres? ¿Ahora también quiere robarme mi futuro? Devuélveme mi lugar o me iré de esta casa para siempre. Mi desafío no provocó el remordimiento de mis padres, solo una bofetada furiosa de mi padre. Si los ojos de Ana no hubieran enfermado, ¿realmente crees que podrías haberla vencido? No tienes talento para el arte. Incluso si entraras a la escuela de arte, quedarías última. Me cubrí la mejilla dolorida, incapaz de creer que tales palabras hubieran salido de la boca de mi propio padre. Al final, Ana ocupó mi lugar en la Universidad de Arte. Me convertí en el hazmerreír de todo nuestro círculo, al haber sido derrotada por mi hermana adoptiva con discapacidad visual. Con mis sueños artísticos destrozados, me embarqué en una vida mediocre. Daba una segunda oportunidad en la vida, ya había perdido mi pasión por la pintura. Así que, delante de mis padres, tiré ese juego de herramientas de pintura a la basura. El rostro de mi padre se oscureció instantáneamente, pero sabiendo que estaban equivocados, solo pudieron irse resentidos con Ana. Después de las vacaciones, mi hermano biológico William, que habitualmente estudia en el extranjero, también regresó para una reunión, principalmente para conocer a la legendaria nueva hermana, Ana. Al igual que en la vida anterior, mi hermano quedó completamente enamorado de Ana a primera vista, porque Ana se había cubierto la cara con un paño, caminaba por el pasillo como una persona ciega y luego casualmente cayó en los brazos de su recién conocido hermano. Sonrojándose tímidamente, Ana dijo con voz delicada:
como no sé cuándo podría quedarme ciega, primero quiero aprender a vivir en la oscuridad para no ser una carga para mamá, papá y hermano en el futuro. Ana realmente sabe cómo hablar, empujándome sin esfuerzo a mí, su hermana, mientras le insinúa sutilmente a mi hermano que ella y yo no nos llevamos bien. El hermano mayor, de sangre caliente, estaba tan sorprendido que no podía hablar. La muchacha que tenía delante era tan lastimosa y entrañable como la delicada protagonista femenina de un drama coreano, e inmediatamente juró en su corazón cuidar de Ana por el resto de su vida. Nuestros padres sugirieron que toda la familia saliera a pasar un día divertido para celebrar el regreso de mi hermano. No quería unirme. Su armoniosa familia de 4 no tenía nada que ver con una hija menor voluntariosa, celosa, rebelde y no querida como yo. Pero Ana simplemente tenía que hacer las cosas difíciles, escondiéndose en un rincón y derramando pequeñas lágrimas perladas. Mamá, papá, deberían llevarse solo a su hermano y a su hermana pequeña. Arruinaría su reunión familiar si estoy allí. Mi hermano entró en pánico y secó suavemente las lágrimas de Ana. ¿Por qué dirías eso? Somos familia desde hace mucho tiempo. Ana fingió esquivar la mano de su hermano mientras me lanzaba una mirada tímida, como si me acusara en silencio. Su hermano inmediatamente me lanzó una mirada feroz. Wendy, ¿por qué intimidas a Ana? ¿Cómo pudiste llegar a esto? ¿No eras así antes? ¿En qué me he convertido? Eres tú quien ha cambiado. Mamá, quien solía cuidarme en todos los sentidos. Papá, que era estricto pero gentil. Y mi hermano, que siempre me protegió. Todos ustedes se han convertido en extraños para mí. Solo di una sonrisa fría, encontrando la mirada directa con la de mi hermano mientras respondía, ¿por qué no le pides a Ana que responda? ¿Cómo exactamente la he intimidado? Incluso le cedí mi propia habitación, ¿qué más podría querer? Ana se sintió visiblemente culpable ante mi interrogatorio, evitando instintivamente mi mirada. Su comportamiento temeroso solo alimentó los instintos protectores de mi hermano, haciéndolo gritarme imprudentemente. Esa actitud arrogante tuya es lo que la lastimó. Ana acaba de llegar a nuestra familia. Es natural que le cedas el paso. En ese momento me convertí en el villano que necesitaba ser condenado, mientras mi hermano desempeñaba el papel del príncipe que protegía a su princesa. Nuestros santos padres solo podían tomar partido desde la barrera. Wendy, tu hermano rara vez viene a casa. No lo molestes. Date prisa y discúlpate con él y con Ana. Inspeccioné a esta familia cuyo favoritismo no tenía límites y respondí con firmeza, palabra por palabra. Dejaré que Ana tenga lo que quiera porque a mí no me importa. ¿Pero una disculpa? Ni una posibilidad. Dicho esto, me encerré en mi habitación, aislando los rugidos furiosos e impotentes de mi hermano. Después de eso, la feliz familia de 4 disfrutó de un día entero juntos. Nadie se acordó de llamar para preguntar cómo estaba ni pensó en traerme comida. Si fuera mi yo del pasado, me habría roto el corazón por completo, me habría matado de hambre o incluso me habría escapado de casa solo para hacer que mis padres se sintieran culpables. Pero ahora sé que tales acciones son inútiles. Solo terminan atormentando mi propio cuerpo. Me preparé un abundante plato de fideos instantáneos y, mientras comía, extendí las guías de estudio que había comprado en secreto antes. Desde mi renacimiento, he estado estudiando diligentemente para mejorar sin un solo día de descanso. En esta vida, estoy decidida a forjar mi propio camino a través del trabajo duro. Y después de pensarlo mucho, decidí estudiar medicina. Con el intelecto de mis 20 años retenido en este cuerpo de 7 años, he dejado a Ana muy atrás académicamente. El comportamiento habitual de Ana puede funcionar con mi familia excesivamente compasiva, pero no tiene ningún efecto en los profesores de la escuela. Las malas notas son malas notas. Al final del semestre, quedé en primer lugar en nuestro grado, mientras que Ana quedó en último lugar. Cada vez que los profesores la llamaban por su bajo rendimiento, lloraba diciendo que su problema ocular se había agravado debido al estrés, pero se negó obstinadamente a trasladarse a una escuela para necesidades especiales. Cada semana de exámenes hacía tales rabietas que toda la casa se convertía en un caos. Para proteger los sentimientos de Ana y evitar que sus compañeros de clase la menospreciaran por ser adoptada, mis santos padres decidieron que ambos asistirían a la reunión de padres y maestros de Ana.
Aunque mi propia conferencia estaba programada para el mismo horario, mis santos padres no podían ignorar que su favoritismo me convertía en el blanco del acoso escolar, donde mis compañeros se burlaban de mí como del niño no deseado con padres a quienes no les importaba. Cada vez que necesitaban sacrificar mis necesidades por el bien de Ana, recurrían a la misma justificación cansada que había dejado marcas en mis oídos. La salud de Ana es precaria y su pasado es muy trágico. Esta vez déjala que haga lo que quiera. Pero no me importó, porque el conocimiento me dio el mayor poder. Utilicé mi tiempo libre para estudiar por adelantado y me salté grados a los 12 años, convirtiéndome en la estudiante de secundaria más joven en la historia de nuestra ciudad. Por un tiempo, mi nombre se convirtió en un nombre familiar. Todos sabían que nuestra familia tenía una hija prodigio. El teléfono de papá no paraba de sonar todos los días con llamadas de gente de clase alta que quería que me hiciera amiga de sus hijos o incluso que me comprometiera con ellos. Pero una vez más, para no herir los sentimientos de Ana, papá rechazó todas esas invitaciones a cenar. Nunca consideró cuánto podría ayudarme a futuro establecer contactos con la alta sociedad. Por supuesto, ¿cómo podría compararme con su preciosa Ana? El día que llegó la carta de admisión, el director y los periodistas del periódico vinieron personalmente a mi casa para entregar el aviso, pero lo único que encontraron fueron las figuras de mis padres marchándose apresuradamente. ¿Cómo pudo Ana permitirme llamar su atención? Ella simplemente fingió un dolor de cabeza y mis padres la llevaron rápidamente al hospital sin siquiera tomarse un momento para saludar al director. Aunque hacía mucho que estaba desilusionada de mis santos padres, todavía sentí una punzada de agravio e impotencia en ese momento. El director me miró fijamente y dijo con seriedad: nuestra escuela no tiene estudiantes internos, pero si desea quedarse en el campus, puede solicitarlo con anticipación. Haré los arreglos para usted. La mano del director acariciando mi cabeza era tan suave. Había pasado tanto tiempo desde que sentí el cuidado y la preocupación de un adulto que no pude evitar derramar lágrimas frente a él. Y gracias a esas lágrimas gané a las 2 personas más importantes de mi vida. A medida que se acercaba el nuevo semestre, no podía esperar para mudarme de ese hogar absolutamente sin amor al alojamiento escolar. El día que me fui, mamá y papá habían sido enviados nuevamente al hospital por Ana. Aunque mi hermano estaba en casa de vacaciones, no mostró ninguna intención de ayudarme a empacar mi equipaje. Simplemente me observó caminar de un lado a otro con indiferencia y finalmente dijo: esta casa finalmente estará en paz. Llevé la última bolsa de equipaje al taxi sin siquiera mirar a mi hermano. La habitación que me preparó el director era excelente, aparentemente una vivienda de profesores abandonada, un cómodo apartamento individual según cualquier estándar. Pasé un día limpiando el dormitorio hasta que estuvo ordenado y acogedor, luego fui a la librería y compré una pila de materiales de estudio. Los cursos de secundaria serían más exigentes, por lo que tuve que esforzarme aún más para superar a todos. El primer día oficial de clases, como era de esperar, me enfrenté a la exclusión de mis compañeros. Al enterarse de que el director había organizado excepcionalmente alojamiento en un dormitorio para mí, inmediatamente me etiquetaron como alguien con conexiones especiales. ¡Oh Dios! Aquí viene el niño prodigio de 12 años. ¿El pequeño genio se asusta viviendo solo en el dormitorio? ¿Podría llorar por su mamá por la noche? Busquemos al prodigio junto al dispensador de agua, quizás necesite preparar fórmula infantil durante los descansos. Estos estudiantes egocéntricos me condenaron al ostracismo porque mi presencia eclipsaba su brillo. Comentarios tan crueles pueden ser devastadores para los adolescentes, pero para alguien renacida como yo, parecían simplemente infantiles. Aunque soy joven, soy alta de estatura, así que me dirigí directamente al asiento central del aula. Inmediatamente volvieron a alzarse voces discordantes. El nepotismo seguro es diferente, incluso elige el puesto central. ¿Quién puede soportar ser observado por la maestra todo el tiempo sentado ahí? Los estudiantes se dispersaron y me dejaron sola en el centro. Enderecé la espalda, ignoré las voces burlonas y abrí tranquilamente un libro de texto. En ese momento, alguien sacó la silla a mi lado y se sentó. Un muchacho de manos delgadas y elegantes me extendió una sonrisa. Hola, eres Wendy, ¿verdad? Mucho gusto. Soy Isen, ¿puedo sentarme contigo? Lo observé discretamente. Tenía ese aura de niño limpio y popular.
¿Estás seguro? Sentarte conmigo podría hacer que te etiqueten como una conexión. El niño rió alegremente, guiñándome un ojo con picardía mientras se inclinaba para susurrarme al oído, jajaja, no se atreverían. Soy el hijo del director. Solo entonces noté el parecido entre los rasgos de Isen y los del director. Parecía que él había previsto que me costaría encajar y le había pedido específicamente a su hijo que cuidara de mí. Una corriente cálida fluyó a través de mi corazón. Incluso aunque fuera solo por respeto al director, decidí llevarme bien con Isen. Después del primer examen semanal, mis calificaciones superiores silenciaron a todos mis escépticos. Pronto, algunos se tragaron su orgullo y vinieron a mí en busca de ayuda. Los pequeños baches en mi vida de escuela secundaria se suavizaron, volviéndose pacíficos y tranquilos desde entonces. Cuando llegó el fin de semana, en el enorme campus parecía que solo quedaba yo. Originalmente había planeado concentrarme en estudiar en la biblioteca, pero inesperadamente, Isen tocó la puerta de mi dormitorio. Tanto él como el director sabían que no iba a casa los fines de semana y estaban preocupados de que me sintiera sola al quedarme, así que vinieron especialmente a invitarme a almorzar. Habiendo vivido tanto tiempo con el favoritismo y el abandono familiar, siempre aprecié profundamente la bondad de los demás. El director bondadoso y el divertido y conversador Isen me transmitieron una sensación de calidez familiar que había perdido hacía mucho tiempo. Resulta que realmente hay personas en este mundo que constantemente pensarían en mí y se preocuparían por mí. Desde que me inscribí, todos los fines de semana los pasaba con la familia del director. Él decía que la perseverancia en el estudio es loable, pero estar demasiado tensa puede en realidad obstaculizar la absorción del conocimiento. En cuanto a mi familia, debían de estar bastante felices sin mi cerca, ni una sola llamada telefónica me pidió que volviera a casa. Durante el tiempo que pasé con la familia del director, me fui abriendo poco a poco y redescubriendo algo de la inocencia y vitalidad que debería pertenecer a alguien de mi edad. El director incluso me miró con ternura y dijo, siempre he querido una hija. Ojalá fueras mía. Nadie sabía cuán profundamente me afectaron esas palabras, porque en mi vida pasada una vez escuché a mi padre decirle a Ana, Ana, tienes mucho talento para pintar. Ojalá fueras mi verdadera hija. A medida que los recuerdos llegaban a las partes dolorosas, mis ojos se humedecieron de lágrimas una vez más después de tanto tiempo. Isen se movía ansiosamente como una hormiga en una sartén caliente, limpiando rápidamente mis lágrimas con su manga. Fue solo una broma. En realidad no iba a secuestrarte ni llevarte a mi casa. No llores. El director, sin embargo, captó mis emociones genuinas y no pudo evitar preguntar qué había sucedido entre mi familia y yo. Al escuchar la historia de Ana, Isen quedó tan sorprendido que casi se le cayó la mandíbula. En realidad, mis padres eligieron a esa hija adoptiva problemática en lugar de su propio e increíble hijo biológico. Estaban malditos o algo así. Tiene problemas en los ojos, pero aún no está ciega. ¿Por qué deberíamos darle un trato especial en todas partes? El director le dio un golpecito en la frente a Isen, advirtiéndole que tuviera cuidado con sus palabras. Luego la directora me abrazó, acariciándome la espalda como una madre y dijo, de ahora en adelante, serás mi hija. ¡Qué buena hija! Si ellos no te quieren, yo sí. Lloraba desconsoladamente en los brazos del director mientras Isen murmuraba en voz baja a nuestro lado, si se convierte en tu hija, ¿no nos convertiremos en hermanos? Pasé la época más despreocupada de mi vida en el instituto, incluso usando el estudio como excusa para quedarme en la residencia durante la mayoría de las vacaciones. Mis padres tampoco tenían tiempo para prestarme atención. Oí que estaban ocupados llevando a Ana a varios médicos y matriculándola en todo tipo de clases particulares. Estaban tan ocupados que el negocio familiar quedó casi desatendido y mi paga se redujo significativamente. Por suerte, ya había alcanzado la independencia financiera hacía mucho tiempo, así que podía vivir cómodamente sin depender de ellos en absoluto. Siempre he tenido buen ojo para invertir en pinturas desde muy joven. Pero en mi vida pasada, mi padre y Ana me lavaron el cerebro haciéndome creer que mezclar arte con dinero era algo vergonzoso. Hablaban bien, pero en realidad se lucraban en secreto vendiendo las pinturas que yo identificaba, sin darme ni una pista de las ganancias.
En esta vida, vi su verdadera cara desde el principio y solo confié en mi persona de mayor confianza para que me ayudara con las inversiones. Al ver cómo las cifras de mi cuenta bancaria crecían constantemente, sentí una sensación de seguridad sin precedentes. De hecho, tener la capacidad de mantenerse por uno mismo es lo que más importa. Ese fin de semana, el director y Isen reservaron un tiempo especial para llevarme de picnic a un parque cercano. El director fue a aparcar el coche mientras Isen y yo nos adelantábamos para buscar un sitio en el césped. Había estado esperando con ilusión ese día, pero mi buen humor se desvaneció en cuanto vi a mi familia acercarse. Ana caminaba del brazo con mi hermano al frente, seguida de mis santos padres, a quienes había ocultado hacía tiempo. Cuando me vieron, sus brillantes sonrisas se congelaron. Ana se escondió tímidamente detrás de su hermano al verme, como si estuviera a punto de devorarla. Su frágil y delicada actitud despertó al instante los instintos protectores de su hermano, y su mirada hacia mí se volvió notoriamente más feroz. Sigues diciendo que estás estudiando, pero resulta que has estado mintiendo todo el tiempo. Al ver a Isen a mi lado, Ana se mordió el labio inferior con frustración. Hermanito Wendy, ¿tienes una cita con tu novio? Mamá y papá han estado muy preocupados por ti, pero ni siquiera viniste a casa durante las vacaciones. Nos has estado mintiendo. Has cambiado mucho desde que empezaste el instituto. Mis padres, que siempre se consideraban santos, también nos miraron a Isen y a mí con asombro. Wendy, ¿cómo pudiste engañar a tus padres por un chico tan joven? ¿Intentas matarnos de rabia? ¿Cuándo aprenderás a ser tan obediente y educada como Ana? Se turnaron para culparme, sin siquiera darme la oportunidad de explicarme. Aunque Isen había oído hablar del favoritismo de mi familia, seguía atónito por sus incesantes ataques. Justo entonces, llegó la directora después de aparcar su coche. Mis padres adoptaron de inmediato una expresión aduladora al verla, y su anterior histeria desapareció sin dejar rastro. Ana entrará al instituto el año que viene. Sus notas son bajas, pero tiene grandes ambiciones, aspira a la mejor escuela. Inevitablemente necesitaremos los contactos del director cuando llegue el momento. Al enterarse de que Isen era hijo del director de la prestigiosa escuela, la expresión sutil del rostro de Ana se acentuó aún más, e incluso soltó el brazo de su hermano, del que se estaba sujetando. Sabía que Wendy no nos mentiría. Mis padres también volvieron a la realidad, ofreciendo sonrisas incómodas y disculpándose, principalmente por miedo a ofender a Isen, mientras yo no era más que una ocurrencia tardía. Director, es demasiado amable por llevar a Wendy de paseo en su día libre. Isen observó a esa familia, cuyas expresiones cambiaban a un ritmo vertiginoso, y no pudo evitar reírse con exasperación. ¿Adivinan los padres de Wendy por qué salimos de picnic hoy? Su hermano pareció notar la mirada fija de Ana en el rostro de Isen, y su tono se volvió cada vez más agrio. ¿Qué más? Hoy hace buen tiempo. También llevamos a Ana a tomar algo. Solo que no había terminado de hablar cuando por fin vio el pastel en la mano de Isen. Así es. Ni un solo miembro de la familia recordaba que hoy era mi cumpleaños. No pude evitar sonreír con desprecio. ¿No estaban mamá y papá tan preocupados por mí? ¿Cómo pudieron olvidar mi cumpleaños? El mes pasado, para el cumpleaños de Ana, ¿no organizaron un banquete? Con cada palabra que decía, la expresión de mi madre se volvía más angustiada. Quería explicarme algo, pero no podía pronunciar una sola palabra. En cuanto a mi padre y hermano, solo redoblaron su terquedad. Siempre habían afirmado tratar a ambas hijas por igual y nunca admitirían que favorecían a Ana. Es porque nunca vienes a casa durante las vacaciones. Queríamos celebrar tu cumpleaños, pero no pudimos. Isen se adelantó para protegerme, con una mirada llena de hostilidad. Si no pudieron celebrar su cumpleaños, seguro prepararon regalos para Wendy. ¿Qué planeaban darle? ¿O solo eran promesas vacías? Mi familia se había olvidado por completo de mi cumpleaños, así que, por supuesto, no tenían ningún regalo. Cuando empezaron a sentir una punzada de culpa hacia mí, los ojos de Ana, como un grifo con interruptor, se llenaron de lágrimas. Uf. Wendy, hermanita, no culpes a mamá y papá. Es toda mi culpa. Si no estuviera tan enferma,
no estarían tan preocupados si no habrían olvidado tu cumpleaños. Es justo que me odies. Alguien como yo bien podría estar muerta. Lloró desconsoladamente, temblando por todo el cuerpo mientras se tambaleaba hacia nosotros. Pero tanto Isen como yo nos apartamos instintivamente, dejando que Anna cayera torpemente al suelo. Anna era la niña más preciada de mi familia, un tesoro más allá de toda medida. Un simple rasguño de su caída les destrozó el corazón. Mi hermano, siempre impulsivo, corrió hacia mí y me dio una bofetada. ¿Cómo pudo caerse Anna? ¿La empujaste? La bofetada nunca me llegó a la cara, Isen la bloqueó con firmeza. Entrenaba con regularidad, alto y fuerte, dominando fácilmente a su escuálido hermano mayor. El director miró fijamente a mis padres, con una mirada aguda que casi los acusaba de no estar en sus cabales. Vi claramente que la niña se cayó sola. ¿Cómo pudieron golpear a Wendy sin ninguna prueba? La han tratado así, sin embargo, la culpan por no volver a casa. ¿No se sienten completamente ridículos? La directora soltó esas palabras con enojo antes de apartarnos a Isen y a mí de ellos. A ella y a Isen les preocupaba que el favoritismo de mi familia hubiera arruinado mi interés en celebrar cumpleaños. Pero hacía tiempo que había renunciado a mi familia. Comparado con eso, crear hermosos recuerdos con quienes realmente se preocupaban por mí era mucho más importante. Nos sentamos junto al lago y compartimos un pintoresco pastel. El director me regaló una mochila nueva, mientras que Isen me dio una pequeña pulsera hecha a mano que él mismo había tejido. La idea de ver al despreocupado Isen tejiendo torpemente la pulsera me hizo estallar de risa, lo que lo hizo saltar de vergüenza. Su rostro se sonrojó de indignación. Pasaron 2 años y estaba a punto de graduarme del instituto para separarme por completo de mi familia biológica. Decidí estudiar medicina en el extranjero. Mi rendimiento académico fue sobresaliente y la universidad me ofreció una beca completa. No fue hasta que llegó la carta de aceptación a casa que se enteraron de mis planes de ir a la universidad en el extranjero. Pensé que mis padres, que se creían santos, me culparían instintivamente por actuar por mi cuenta, como antes. Para mi sorpresa, su actitud hacia mí había cambiado por completo esta vez. No solo me mostraron cariño y preocupación, sino que también me elogiaron por ser una niña tan despreocupada. Resulta que Anna había pasado el último año haciendo malabarismos entre tratamientos médicos y tutorías, y para entrar en un instituto decente tuvieron que gastar una suma considerable en engrasar palmas, agotando por completo los ahorros de la familia. Al enterarse de que había estado invirtiendo y dirigiendo una galería con el director todos estos años, tuvieron la audacia de pedirle dinero a su hija menor de edad. Miré a mi hermano con una sonrisa burlona, el que se graduó de una escuela de mala reputación y ahora vivía de los menguantes recursos de la familia. La familia está arruinada ahora, hermano. ¿Por qué no trabajas? Anna, que estaba de pie cerca, se apresuró a defender a su amado. William lo hizo todo por mí. De hecho, tuvo varias ofertas de trabajo, pero las rechazó todas para cuidarme. Ya lo llamaba William en lugar de hermano. Parecía que, sin mi interferencia en esta vida, Anna y William se habían conocido mucho antes. Saqué de mi bolso la tarjeta bancaria que había preparado hacía tiempo. Desde mi renacimiento, había registrado meticulosamente cada centavo que mi familia había gastado en mí, incluido el dinero reservado para la jubilación de mis padres. Lo transferí todo a esta tarjeta de una vez. Papá, mamá, se los digo claramente, este dinero es para ustedes, para su jubilación. Si le dan aunque sea un centavo a Anna, no me consideren más su hija. El ambiente se tensó al instante con mis palabras. Anna se cubrió la cara con las manos y se desplomó débilmente en los brazos de William, con el corazón destrozado. Papá tiró la tarjeta al suelo con furia y la pisoteó varias veces, como si eso no fuera suficiente. Señalándome con el dedo, rugió, entonces vete. Nuestra familia no tiene lugar para una niña tan fría y despiadada. No lo dudé ni un segundo, tomé el documento notariado con las firmas y me fui de inmediato. Al llegar a la puerta principal, aún podía oír a Anna y a mi madre llorando abrazadas, como si yo fuera la villana que había causado esta tragedia familiar. Al final, no pude contenerme más. Mi mirada gélida recorrió todos los rostros hipócritas de la casa.
¿Soy despiadada? ¿Se han dado cuenta de que, desde que llegó Anna, he desaparecido de todos los retratos familiares? Mis padres miraron con la mirada perdida la foto enmarcada que colgaba en el centro de la sala, donde abrazaban a Anna y a mi hermano con rostros llenos de cariño paternal. La foto no me había dejado espacio, al igual que esta familia no me había dejado lugar. Arrastrando mi cuerpo exhausto de vuelta al dormitorio, me di cuenta de que cada interacción con mi familia me dejaba inusualmente irritable e incómoda. Para mi sorpresa, Isen estaba agazapado junto a la puerta, esperándome. Al principio dio un salto de alegría, pero al verme de frente, se quedó quieto, sin palabras. Finalmente, con cierta timidez, Isen agitó la carta de admisión que tenía en la mano y dijo: «Wendy, vayamos al extranjero juntos». La directora se encargó de todos los preparativos para que Isen y yo fuéramos al extranjero. En este mundo, solo ella y Isen me llevaban de verdad en sus corazones. Antes de irnos, la directora y yo tuvimos una conversación sincera que duró toda la noche. Hacía tiempo que había notado los sentimientos inusuales de Isen por mí, pero ella me dijo con firmeza: «Aunque Isen y tú no terminen juntos en el futuro, siempre serás su hija favorita». Después de ingresar a la universidad, corté por completo el contacto con mi familia, aunque parecían seguir usando la tarjeta bancaria que les proporcioné sin dudarlo. He recopilado información sobre ellos a través de viejos amigos, y supe que se habían metido en problemas. Durante su examen de admisión a la escuela de arte, la afección ocular de Anna se agravó nuevamente. Como no participé esta vez, simplemente tomó una hoja de examen bien dibujada y reemplazó el nombre con el suyo. Después del incidente, Anna lloró y se hizo la víctima, de modo que su padre, quien aún tenía cierta influencia en el mundo del arte, usó sus contactos para encubrir el intercambio de la hoja de examen. Inesperadamente, Anna tuvo muy mala suerte. Terminó intercambiando la hoja de examen con la del estudiante examinador jefe. Al carecer de integridad artística, su trampa fue descubierta, lo que resultó no solo en su descalificación del examen, sino también en un fuerte declive en la reputación de su padre dentro del círculo artístico. Debido a este escándalo de trampas, incluso las pinturas que Anna había creado anteriormente fueron sospechadas de haber sido pintadas por otros. Su imagen cuidadosamente construida como una belleza frágil pero talentosa en la industria fue puesta en duda, y muchos de los que habían comprado sus obras incluso exigieron reembolsos. La ironía es que mi santo padre, que solía tratar a su hija adoptiva como la niña de sus ojos, pareció despertar de repente y dejó de defenderla y de dañarme a mí en cada paso. Quizás lo que más amó desde el principio fue la buena reputación que le daba criar a Anna. Incapaz de soportar este cambio repentino, Anna se mudó con William, y poco después anunciaron su compromiso. William me envió una invitación, pero no les di ni un centavo, y mucho menos iba a volar desde el extranjero para asistir. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y Isen y yo regresamos a nuestro país natal después de graduarnos de la universidad. Continué mis estudios con un reconocido profesor de medicina, mientras Isen fundaba su propia empresa y ayudaba a la directora jubilada a gestionar la galería. Mi pasantía en el hospital con el profesor me mantenía extremadamente ocupada, pero a pesar de eso, lograba encontrar tiempo para salir con Isen. La vida era plena y feliz. Sin embargo, un día, una visita inesperada rompió esa tranquilidad. William y su madre irrumpieron en mi despacho con el profesor, gritando histéricamente: «Wendy, debes salvar a Anna». Resultó que la visión de Anna se había deteriorado continuamente, dejándola casi completamente ciega. Incapaz de soportar semejante golpe, había intentado suicidarse varias veces, solo para ser detenida por William cada vez. «Wendy, ahora estudias medicina, y tu mentor es tan brillante. Ustedes dos deben ser capaces de curar a Anna». Mi madre se desplomó sobre mí, llorando desconsoladamente, repitiendo que si Anna moría, ella tampoco querría vivir. Al comprender la situación, el rostro del profesor se ensombreció de preocupación. La enfermedad de Anna era extremadamente rara, con muy pocos casos documentados, y hasta la fecha no existían precedentes de tratamientos exitosos. Por supuesto, William y su madre ya habían oído esas palabras. Después de años buscando ayuda médica para Anna, ¿cómo no podían entender esta lógica? Pero claramente habían perdido la razón y me empujaban sin control. ¿Cómo puedes ser tan despiadada?
¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo morir a Anna? Siempre dijiste que la intimidabas y la excluías desde la infancia. ¿Cómo vas a estar dispuesta a ayudar ahora? Si ni siquiera puedes salvar a tu propia familia, ¿qué sentido tiene estudiar medicina? Alguien tan egoísta como tú no merece ser médica. El profesor me tenía en especial estima. Siempre hubo muchos que me guardaban rencor. Ahora, la oficina estaba rodeada de curiosos que señalaban a nuestra familia, ansiosos por verme expulsada por el profesor debido a este asunto. No dudé en abofetear a William, y su mejilla se hinchó al instante, silenciando tanto a mi madre como a las personas en la puerta. Egoísta, desalmada, por haber intimidado y excluido a Anna desde la infancia. Todos decían que Anna era digna de lástima, así que le di mi habitación y me mudé al cuarto de servicio. Dijeron que Anna necesitaba más cuidados, así que he ido caminando a la escuela desde los 7 años. Dijeron que Anna necesitaba tratamiento médico, así que conseguí becas para pagar mi propia matrícula desde niña. Cuando Anna estornudaba, toda la familia la llevaba corriendo al hospital. Sin embargo, a nadie le importó cuando yo tenía 39 grados centígrados de fiebre. Solo asistías a las reuniones de padres y maestros de Anna. Solo recordaba su cumpleaños. Desde pequeña, todo lo que Anne quería, tenía que dárselo. Incluso renuncié a mis propios padres. ¿Qué más quieres? Sí, es lamentable, pero su trágico pasado no fue culpa mía, y su grave enfermedad tampoco la causé yo. Dices que no estoy cualificada para ser médica. Desde el momento en que decidí estudiar medicina, compré todos los libros de texto con mi propio dinero. Ingresé en la escuela con mis propios exámenes y busqué a los profesores por mi cuenta. Durante tantos años, no me has mostrado ni una pizca de preocupación. ¿Acaso calificas como madre? Los agravios de 2 vidas estallaron en ese momento mientras desahogaba todas las palabras que había guardado en mi corazón durante todos estos años. Los espectadores que me habían estado señalando con el dedo inmediatamente dirigieron sus críticas hacia mamá y William. Mamá pareció envejecer al instante. Durante todos estos años, probablemente pensó que había equilibrado las cosas a la perfección, pero en realidad, un tazón se había secado hacía tiempo mientras el otro se desbordaba. Después de desahogarme, me sentí física y mentalmente aliviada, y solo entonces recordé llamar a seguridad para que los acompañara a la salida. El hospital volvió a la tranquilidad, aunque desde ese día, las miradas de mis colegas parecían tener una nueva capa de respeto al observarme. Gracias a un esfuerzo incansable, me convertí en la médica de cabecera más joven en la historia de nuestro hospital. Al mismo tiempo, la galería de arte que cofundé con el rector de la universidad había alcanzado una escala considerable. Isen y yo tenemos pocos deseos materiales y pocos gastos. Por eso, donamos una parte significativa de nuestros ingresos anuales para ayudar a los niños que se ven obligados a abandonar la escuela en zonas empobrecidas. De vez en cuando, todavía envío la pensión alimenticia a mis antiguos padres, pero más allá de eso, no mantenemos ningún contacto. Una vez vi a Anna en la calle. Se había quedado completamente ciega, caminando lentamente sola con su bastón blanco. Como William necesitaba salir a trabajar, parecía haber vuelto a vivir en casa. La Anna que una vez me miró con ojos de vencedora ahora tenía una expresión pálida. Mi familia una vez la quiso como a la niña de sus ojos, entrando en pánico ante el más mínimo estornudo. Sin embargo, ahora la abandonaban, ciega y sola en la calle. Unos niños tiraron piedras deliberadamente al pavimento táctil delante de Anna, y yo las pateé. No siento la más mínima lástima por Anna. Su situación actual es completamente su responsabilidad. Si no hubiera hecho trampa en el examen de admisión a la escuela de arte, quizá todavía la habrían admirado como a una hermosa chica genio con discapacidad y una gran fuerza de voluntad, como en su vida anterior, y mi familia habría seguido queriéndola y amándola como antes. Aunque estoy sumamente satisfecha con cómo ha resultado esta vida, no tengo intención de perdonar a Anna por lo que me hizo. Llamé a Isen e invité a él y al rector a cenar esta noche. El pasado ya no importa. Son mi verdadera familia, las 2 personas más importantes de este mundo para mí. Tengo una carrera que me apasiona, alguien en quien vale la pena confiar mi vida y mayores que me aprecian. Estas alegrías me pertenecen solo a mí. Nadie podrá quitármelas jamás.